Muy buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de Historia Cero. Siendo las 9 de la mañana, vamos a dar pase para que ingresen los alumnos. Historia tercera. Habíamos quedado en la reconstrucción nacional. A ver, ¿no? ¿Qué sabemos acerca por reconstrucción nacional? La misma palabra dice, ¿no? Reconstrucción, pero ¿qué es lo que van a reconstruir? Buenos días, ¿cómo estás? Yo se figuro como Galaxia 32. Lo ideal sería que, digamos, cada vez que entres, ¿no? Te pongas nombre en el Zoom, ya que, ¿qué es lo que pasa? Que a veces algunos docentes no admiten así por el nombre del celular o algo, ya, más que todo por, ¿cómo se llama? Porque a veces no saben si es la persona correcta la que están admitiendo. Es una sugerencia. Bueno, no tienes micrófono de lista ahí. Bueno, aunque sea por el chat sí puedes escribir, ¿no? Video nomás muestras que tiene, pero micrófono no. A ver, ¿qué entendemos por reconstrucción nacional?
¿Qué tal? Mira, como te había dicho, lo ideal sería que cuando cada vez que entres, no, toda clase, siempre configures en el teléfono tu nombre, ¿no? Más que todo porque ya que, como se ha visto que ingresan algunos que no son alumnos, ¿no? No sé cómo consiguen el link. A ver, reconstrucción nacional, ¿no? Estamos en en la etapa del militarismo. El segundo militarismo en la cual inicia con Miguel Iglesias y después con el gran Avelino Cáceres. La reconstrucción nacional, después de la guerra con Chile, con dolorosos saldos humanos y materiales contra lo que aconsejaba el sentido común para una inmediata reconstrucción nacional basada en la unidad, el Perú vivió nuevamente una etapa del caudillismo militar y guerra civil entre 1883 y 1895, representado por quién? Por Andrés Avelino Cáceres y Miguel Iglesias, quienes encarnan el segundo militarismo y como fruto de la derrota, como afirmará Basadre, se sucedieron, ¿no?, los gobiernos de Miguel Iglesias y Avelino Cáceres. ¿Y por qué hubo una guerra civil después con Chile? Miren, después de que ganáramos, ¿no? Bueno, no ganamos, sino perdimos en sí, como siempre. Ya, o sea, digamos, después de haber cedido tierras, digamos, después de que haya una pequeña paz, porque después, ah, fruto de estaba Avelino Cáceres con ese fruto amargo, ya que, digamos, no le, ¿cómo van a ceder Tarapacá? A ver, tras la catastrófica derrota ante Chile, la persona que contaba con el prestigio y autoridad suficiente para restablecer el ordenamiento social y político en el Perú era el general Andrés Avelino Cáceres, héroe de la resistencia de la Breña. Cáceres enfrentó al entonces presidente Miguel Iglesias, quien había firmado el Tratado de Paz con Chile, concesión territorial y se había firmado en el poder con el apoyo de las armas chilenas. Se desató así una guerra civil. Cáceres demostró su estrategia militar al poner fuera del juego el ejército principal de Iglesias, en la localidad de Guaripampa, Sierra Central Peruana, acción que se conoce como la Guaripampeada, donde a continuación atacó Lima, donde sus fuerzas cercaron al Palacio de Gobierno de Iglesias. Este renunció a la presidencia en 1885, siendo sucedido por el gobierno provisional del Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arenas, el mismo que convocó elecciones en las que ganó abrumadoramente Cáceres. En los aspectos económicos y administrativos en general, Miguel Iglesias, porque sí, se hizo, ¿no? No es que digamos, no hizo nada, se la pasó durmiendo, no, sí, soy el presidente Miguel Iglesias.
ya que digamos el 31 de agosto de 1882 emitió el célebre manifiesto de Morán exigiendo la paz, paz para esta guerra, aunque sus concesiones territoriales. En este documento expresa que era imposible vencer a Chile, y la verdad, no sé, ¿creen que haya sido imposible? ¿Crees que haya sido imposible vencer a Chile? Ya bueno. Por la ley del 30 de diciembre, la Asamblea de Montán estableció el Poder Ejecutivo, con un jefe responsable que lo presidiría con la denominación del presidente regenerador de la República, y un ministerio igualmente responsable. La Asamblea, el 1 de enero de 1883, designó a Iglesias presidente regenerador y acordó ajustar la paz con Chile mediante un tratado que debía ser aprobado por un Congreso Constituyente. Inicialmente Chile desconfiaba del gobierno de Iglesias, pero en febrero de 1883, Patricio Lynch recibió la orden del presidente chileno Domingo Santa María para que reforzara el mando de Miguel Iglesias en el norte, que convencido con este si se podría firmar la paz, según sus demandas, y que Lizardo Montero Flores y Francisco García Calderón no aceptarían la cesión de tierra. Había así fines de 1882 dos gobiernos simultáneos, con la cual se agudizaba más la precaria situación política del país. Ya, a ver. Sí, es que digamos estaba, bueno, cuando Nicolás de Piero le había renunciado al cargo, le seguía el primer vicepresidente. Y como lo habían atacado, también seguía el segundo vicepresidente, pero digamos, no le hacían caso. Por más que estuviéramos en guerra, no le hacían caso, la verdad. Entonces un grupito dijo, ah, bueno, pues, ¿a quién le mandamos para que restaure la paz en el Perú? A Iglesias, grande Iglesias. Porque digamos, eran los militares que destacaban, estaban entre Iglesias y Cáceres, pero prefirieron a Iglesias, porque decía que tenían la mejor estrategia. Mientras que Cáceres preferiría batallar hasta el último, la resistencia. Inicialmente Chile desconfiaba del gobierno de Iglesias, pero en febrero de 1883, ¿no? Se firma el Tratado de Ancón. El 3 de mayo de 1883, la base del Tratado de Ancón ya estaba acordada entre Patricio Lynch y Miguel Iglesias, quien firma este convenio inicial desde Catamarca. Sin embargo, la firma definitiva de este tratado tropezaba con un escollo, Cáceres y el ejército de la resistencia. Los chilenos decidieron entonces eliminar a Cáceres y evitar cualquier peligro que impidiera firmar la paz. Ahora entienden por qué, digamos, Cáceres estaba tan molesto con Miguel Iglesias. El 10 de julio de 1883 se desarrolló la batalla de Huamachuco, en la que se derrota a Cáceres, y de esta manera había sido minimizado lo suficiente como para no cuestionar su autoridad.
Para este momento, Montero en abril había reunido en Arequipa un congreso que aprobó una ley para acelerar los aprestos bélicos y activar las operaciones militares para que Chile cediese sus exageradas pretensiones. Sin embargo, el Congreso se clausuró el 20 de julio de 1883, sin aportar nada nuevo en el aspecto político-militar y sin lograr el reconocimiento de Chile que había sido ya dado a Iglesias. Tras la victoria de Huamachuco el 20 de octubre de 1883, terminó en Ancón la discusión de los términos de la paz y se firmó un tratado por el cual el Perú cedió a Chile la provincia de Tarapacá y concedió en posesión por 10 años las provincias de Tacna y Arica. Cáceres no reconoció el tratado y en Arequipa el gobierno de Montero, a los pocos días de la firma del Tratado de Paz, tuvo que enfrentar una sublevación popular mientras los chilenos se hallaban a las puertas de la ciudad. Montero, por su parte, tuvo que salir de Arequipa para evitar la destrucción de la ciudad. Los notables de la ciudad entonces suscribieron en Paucarpata un acto de rendición. Una vez firmado el Tratado de Ancón el 11 de marzo de 1884, la Asamblea Constituyente aprobó el tratado. Iglesias marchó hacia Lima para asumir el gobierno del país, al ser ungido por la Asamblea como presidente provisorio. Aun cuando el presidente Iglesias ostentaba el cargo de manera constitucional, no consiguió el apoyo de lo que quedaba de la élite peruana, quienes más bien trataban de acercarse a Cáceres. Este grupo estaba formado mayoritariamente por antiguos miembros del Partido Civil, con ánimo de recuperar la doctrina anterior y restablecer un gobierno civil en la República. ¿Y cómo se surge? Bueno, el presidente provisional. Sí, hubo la Guerra Civil Peruana de 1884 a 1885. ¿Adivinen entre quién? Entre Cáceres y Iglesias. De acuerdo a la Asamblea Constituyente de 1884, Iglesias ya debía retirarse del gobierno y llamar a elecciones. Sin embargo, este prefirió permanecer en el poder y exigir el sometimiento incondicional a Cáceres. Luego de su proclamación como presidente del Perú, convocó un Congreso Constituyente el 25 de diciembre de 1882, en el que lo eligen y lo legitiman como presidente regenerador del Perú hasta el 1 de marzo de 1884. Poco, ¿no? En dicho congreso se tuvo representantes de 10 departamentos del Perú: Amazonas, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes, de los cuales hubo 34 titulares. El mismo año se instaló en Arequipa el Congreso de la República, con 64 diputados, quienes fueron representantes de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. El Congreso Constituyente de 1884, luego de su gobierno renovador que duró un año y 2 meses, se convoca un nuevo Congreso Constituyente el 1 de marzo de 1884, en el cual se le asigna el nuevo cargo de presidente provisional del Perú, pues debía de culminar su cargo y convocar a elecciones generales. El Congreso de 1884 tuvo como representante a todos los departamentos actuales del Perú, menos Ucayali y Madre de Dios, siendo un total de 193 representantes, de los cuales 105 son titulares y 88 suplentes. Wow. La información, ¿no? Digamos. En el aspecto económico, luego del boom de la era del guano en la República del Perú, que comprendió desde 1840 hasta 1878, aconteció la Guerra del Pacífico, la que provocó la desaparición de la minería no metálica y una caída abrupta en las industrias extractivas, cuya producción desciende hasta un 95.94%, siendo así que desde la toma de mando de Miguel Iglesias, una de las preocupaciones más importantes era recomponer el paupérrimo sistema económico en el que se encontró el Perú luego de la guerra. La recuperación se inicia cuando las tropas chilenas abandonan el Perú, luego de firmar la paz con el Tratado de Ancón. El inicio de la economía de la posguerra fue con la explotación de los pocos yacimientos de guano que aún quedaban, y de igual manera con la explotación de materias primas, siendo ello un mecanismo que perduró hasta el siglo del término
XIX. Además de la gran parte de las ganancias recaudadas fueron destinadas al pago de la deuda externa que había contraído el Perú con el contrato de Grace y la construcción del ferrocarril central, siendo este último un mecanismo que ayudó a la explotación de las materias primas. Sirvió como estrategia de enclave. El periodo del presidente Iglesias fue un punto de cambio para la economía peruana, pues fue en su gobierno que empezó una tendencia al crecimiento del Producto Bruto Interno. En el aspecto social, el desgarramiento político y social junto con la destrucción del aparato productivo nacional, debido a los innumerables cupos de guerra, los interminables meses de ocupación y resistencia y la amputación territorial de la costa sur del país, fue el balance final de una guerra que había contribuido a abrir aún más las brechas sociales, políticas, económicas y regionales que tradicionalmente habían dividido el país. El conflicto clasista que ya se había evidenciado durante la campaña electoral de 1878, llevado a su límite en la Comuna Limeña de 1881, unido a la exacerbada fragmentación regional. Evidenciaban que la salida de los chilenos del territorio peruano no significaba el fin de los problemas nacionales. Como consecuencia, se hizo visible y fracasado todos los intentos políticos de construcción de un Estado, encabezados por la clase dirigente peruana. Además de esto, también se había perdido las bases materiales y de legitimidad simbólica que supuestamente deberían de servir de sustento para la organización nacional peruana. Sí, estamos un poquito, no, muy bien rencorosos. Había dos bandos también. ¿Y por qué había dos bandos? Por Cáceres y por Iglesias. Al igual que Cáceres, había algunos que no iban a reconocer el gobierno de Iglesias. En el aspecto internacional, ¿cómo crees que hayamos estado en el aspecto internacional hoy en ese tiempo? En el aspecto internacional, el gobierno de Miguel Iglesias fue legitimado por Chile, nada más. Este reconocimiento incluye también ayuda económica y militar, con el objetivo de que Cáceres consolide su régimen y se pueda llegar a firmar el Tratado de Paz Concesión Territorial. Sin embargo, esto no fue bien visto por parte a nivel internacional. Un documento titulado La traición de Iglesias, publicado en Guayaquil de 1884, evidenciaba dicho rechazo. En este documento se dice que el gobierno de Iglesias fue impuesto por el gobierno chileno. Pues verdad, que nadie lo eligió. Para que estuviese acorde con sus intereses. Además, se dice que podía ser considerado un traidor de la patria por cualquier legislación del mundo por cinco razones. Uno, entregó territorios peruanos. Dos, había concertado con el enemigo en contra del gobierno nacional. Tres, permitió directa e indirectamente la toma de distintas ciudades y de tropas peruanas por parte del ejército chileno para que les pusiesen cupos u otros daños. Había proporcionado información necesaria para dañar al país y convenció a sus compatriotas que siguieran sus lineamientos y se enfrentó a los que no lo hacían, a los que el autor llama verdaderos patriotas. En el 1884, el gobierno regenerador dio un reglamento de contabilidad general por el cual las cajas fiscales de la República eran las únicas encargadas de administrar los fondos
públicos y en consecuencia todo lo que recaudaba debía ingresarse en ellas cualquiera fuera de su procedencia y destino. Así, las sumas recolectadas en las capitanías por derecho de aduana y otras que periódicamente se remitirían a la Comandancia General de los Tercios Navales debían ponerse a disposición de la Caja Fiscal del Callao. En septiembre, el gobierno decretó que siendo necesario determinar el valor y el número del armamento, todo contrato de vestuario, equipo, entre otras, y su aceptación, debía ser remitida al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, pese a todas estas medidas administrativas, entre 1883 y 1885 no hubo presupuesto general de la República sometido a la aprobación del Congreso. Asimismo, el gobierno de Iglesia no presentó ningún plan de nueva estructuración de la hacienda pública y del sistema tributario. Solo se crearon pequeñas contribuciones y se aumentaron las tasas de aduanas. La mayor parte de los egresos se destinó a gastos del ejército permanente y del material de guerra, debido a que Iglesias libraba aún una guerra contra el ejército constitucional de Cáceres. No es que estaba todo tranquilo, nada más, sino que aún había guerra. ¿Y cuál es la famosa Guaripampiada? A ver, ¿cuál creen que sea la famosa Guaripampiada? Si yo le digo Guaripampiada, ¿a qué creen que era uso? Sí, porque la guerra civil todavía estaba, pero ¿cuál creen que se haya sido, no? La Guaripampiada, porque era una guerra civil todavía.
La Guerra Civil Peruana de 1884 a 1885, conocida como también la Revolución de 1884 a 1885, la Guerra Civil entre Cáceres y Iglesias o Campaña Constitucional, fue un conflicto que enfrentó a los caudillos militares peruanos Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres tras el fin de la Guerra del Pacífico. ¿Y por qué creen que se originó esta guerra civil entre los dos? A ver, sí, los dije hace unos momentos. La rivalidad entre ambos caudillos se originó a raíz de la firma de la paz con Chile, concesión territorial, que Iglesias propiciaría como presidente autoproclamado con apoyo y reconocimiento de las autoridades chilenas de ocupación, a lo que Cáceres, adalid de la resistencia en la sierra, se opuso tenazmente. Retiradas del Perú las tropas de ocupación chilena, las posiciones irreconciliables entre Iglesias y Cáceres desembocaron en lucha abierta. Los partidarios de Cáceres se llamaban los rojos y los de la iglesia, los de Iglesias, los azules, por el color de kepi militar. También eran conocidos como caceristas e iglesistas, respectivamente. Tras un primer ataque frustrado a Lima, Cáceres reorganizó sus fuerzas en la sierra y mediante una hábil maniobra militar conocida como la Guaripampeada, engañó a sus fuerzas de Iglesias, trayéndolas hacia las vecindades de Jauja y dejándolas allí aisladas, mientras él y sus fuerzas marchaban a la capital, que cayó en su poder tras una breve lucha. Iglesias renunció al poder, que quedó en manos de un consejo de ministros elegido por consenso, el cual convocó elecciones en las que triunfó Cáceres. Bien, la rebelión entre Cáceres, ¿no? En una primera campaña de la guerra civil, Cáceres y 800 de sus breñeros atacaron Lima el 27 de agosto de 1884, logrando apoderarse de las torres de la catedral, de las portales de la plaza de armas y de las torres de la iglesia de San Agustín, San Pedro y la Merced. Pero al no contar con suficientes fuerzas y elementos bélicos para hacer frente a las bien pertrechadas tropas de iglesia, fueron rechazados por la división del coronel José Rosas Gil. Fuerte de 2000 soldados en combate, fue muerto entre otros el capitán José Miguel Pérez, quien había acompañado a Cáceres durante toda la campaña de la Breña. Cáceres atribuyó sus derrotas a la llegada de sus fuerzas superiores, iglesistas, y la inactividad del pueblo de Lima frente a su causa, al tiempo que Iglesias elogiaba el mismo de su proclama después de la batalla diciendo: pueblo de Lima, ya sabéis cómo se os defiende, ya sé cómo os defendéis. Cáceres, con sus fuerzas reducidas a unos 60 hombres, se retiró entonces hacia el sur, primero a Cañete y luego a Pisco. Iglesias no lo persiguió y perdió así la oportunidad de ganar la guerra. La famosa Guaripampeada, ¿no? El hecho histórico documenta estrategia militar basada en la audacia, sagacidad y valentía de uno de los más grandes héroes que tiene el Perú, el gran mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.
Ya en las postrimerías de la guerra con Chile, el general Miguel Iglesias es ungido como presidente del Perú, por la bayoneta de los chilenos, como diría Cáceres. En una asamblea en Cajamarca con el título Presidente Regional del Perú, Iglesias propone un tratado de paz, soslayando la rebeldía de Cáceres, que en el centro llevaba su campaña de resistencia a la invasión chilena. Iglesias vio respaldada su posición por la batalla de Huamachuco, que resultó un desastre para los peruanos, donde Cáceres, herido, se salva de ser hecho prisionero de los chilenos, huyendo nuevamente hacia la Sierra Central. Luego de esto, Iglesias firma el Tratado de Paz y Amistad en la Villa de Ancón el 20 de octubre de 1883, por el cual el Perú cedía a Chile el departamento de Tarapacá a perpetuidad y entregaba calidad de rehenes en las provincias de Tacna y Arica por 10 años, que luego mediante plebiscito se decidiría dónde quedaban acuerdo firmado en 1884. El 27 de agosto de 1884, Cáceres intenta tomar el poder, pero es rechazado por fuerzas gobiernistas, entonces opta por retirarse hacia Arequipa. Y Pierola, bueno, no está. Allí organizaba una tropa y marcha a la Sierra Central en marzo de 1885. Llega al Valle de Jauja. Todavía no se llamaba Valle de Mataro. El 10 de noviembre de ese mismo año, con la intención de llegar a Matucana, con un ejército mal armado de 2.000 hombres. El presidente Iglesias pone entonces precio de la cabeza de Cáceres por un momento de 3.000 soles de 9 décimos de plata y envía de Lima 6.000 soldados para derrotar la rebelión cacerista hasta el mando de Relais. Cáceres y posesiones de la margen derecha del río Mataro entre Muquillayo y Guaripampa. Las fuerzas de Iglesias lo hacen en la margen izquierda entre Jauja y Maquinguayo. Un 15 de noviembre de 1885, ambos bandos rompen fuegos a las 12 del día. Los caceristas desde el cerro Quinyu, hacia Guaripampa, y los gobiernistas desde las alturas de Chuchunya, Sausa. Luego de una hora de disparos y cañoneos, Cáceres ordena la retirada a los más selectos de las tropas, dejando entre las ruinas preincas de Quinyu algunos soldados heridos, piedras amontonadas y algunas mulas y asnos que simulaban ser soldados. Por eso que lo conocían como el Grupo de los Andes. La tropa rebelde se dirige hacia Mito. Las fuerzas gobiernistas al mando de Relaize cometieron un grave histórico error. Olvidaron que al frente tenían al gran brujo de los Andes. Hmm. ¿Por qué creen que se le conoce como el brujo de los Andes? Aquel que hizo correr a los chilenos del centro del Perú.
Relay creyendo haberlo derrotado Machas a Huancayo, comunicando a Lima la derrota de Cáceres, ignorando por la ruta de Mito, Aco, Conza e Ipas cruzaba en plena nevada del camino hacia Lima por Yauli, La Oroya. Cuenta que en una noche de tormenta el general le ordena descanso para dormir. Él se cubrió con su capa y poncho. Al día siguiente, al despertar, se sobresaltó al no ver a nadie. Solo una pampa cubierta por la nieve. Preguntó por su sombra y ordenó a su corneta tocardiana. Al hacerlo, toda la pampa nevada se comenzó a mover y levantar. Eran los invencibles caceristas que ante nada se rendían. Así, las tropas de Cáceres llegan a Chicla, capturando el tren con víveres, uniformes y armamento, que desde Lima, Iglesias enviaba para luchar con el terrible brujo de los Andes. Cáceres tomó todo, sus soldados se alimentaron, se armaron y se cambiaron con el uniforme de las tropas de Iglesias. Y el mismo tren bajaron hacia Lima. Los pobladores reconocieron a Cáceres y lo recibieron con entusiasmo. Por su parte, Iglesias creía que eran sus soldados. Y al darse cuenta de la realidad tuvo que hacer frente. Y en 2 días de lucha, el 2 de diciembre de 1885, capitula luego de una violenta batalla fratricida. Después de Iglesias deja el mando en el Consejo de Ministros, presidido por Antonio Arenas, quien convoca elecciones, saliendo elegido presidente del Perú, Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué? Tenía miedo de su poder, la verdad, la verdad. Pero antes, digamos, de pasar al gobierno de Cáceres, debemos saber quién fue Antonio Arenas y qué es lo que hace. El general Andrés Belino Cáceres, que había encabezado la resistencia contra la ocupación chilena en el interior del país, pasó a combatir en Iglesias, a cuyas tropas guaripampió en la Sierra Central, lo que constituyó una demostración de su talento militar. Los partidarios de Cáceres atacaron a Lima, ocuparon las torres San Francisco, San Pedro y se disponían a atacar al Palacio de Gobierno. Cuando intervino el cuerpo diplomático para negociar la paz, lo que fue aceptado por ambos bandos, se acordó restablecer la Constitución de 1860 y confiar en el mando del país a un Consejo de Ministros conformado por el arzobispo Manuel Tovar y Chamorro y el general Manuel Velarde Seoane, José Eusebio Sánchez Pedraza, Pedro Correo de Santiago, y el mismo Arena como ministro de Relaciones Exteriores y presidente del gabinete. Iglesias renunció a la presidencia el 3 de diciembre de 1885 y de inmediato asumió el poder el Consejo de Ministros, cuya misión sería convocar a elecciones en el más breve plazo. El 6 de diciembre, 3 días de su instalación, el Consejo de Ministros convocó elecciones. El Partido Constitucional lanzó la candidatura del general Cáceres a la presidencia, la misma que contaba con abrumador apoyo nacional y cuyo triunfo era previsible. Luego de las elecciones del 2 de julio de 1886, una ley proclamó presidente constitucional de la República a Andrés Avelino Cáceres. Algo que digamos podemos sacar de Iglesias que él estuvo, no, de Arenas, que fue el único peruano que estuvo en los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Sí. Ahora sí sigue el gran Andrés Avelino Cáceres, el famosísimo brujo de los Andes. ¿Por qué creen que la hayan conocido así? Es la gran pregunta.
A ver, Andrés Avelino Cáceres. Y fue un militar y político peruano que luchó en la Guerra del Pacífico y fue presidente constitucional del Perú en dos ocasiones, de 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. Es el patrono del arma de la infantería del ejército peruano. En el Perú es considerado un héroe nacional por haber luchado en todas las batallas importantes de la Guerra del Pacífico, San Francisco, Tarapacá, Tacna, San Juan y Miraflores, y por haber liderado la resistencia en la Sierra Central contra la ocupación chilena, la llamada Campaña de la Breña. Dominaba el quechua, por lo que tuvo gran influencia sobre la población indígena de su país, a base de la cual formó un ejército regular apoyado por guerrillas o montoneras. Fue conocido por sus soldados como Taita Cáceres, mientras que los chilenos lo apodaron el Brujo de los Andes, debido a que solía evadir las maniobras envolventes planeadas con mucho celo por los generales chilenos, y porque actuaba con tanta fluidez que parecía estar presente en todas las partes. En dicha campaña tuvo el triple triunfo de Pucará, Marcavalle y Concepción. Ah, disculpen, como falta menos de un minuto, vuelven a ingresar con el mismo link que se les mandó ya. Vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió. Sí, porque se va a acabar el tiempo del Zoom. Vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió.